grabando y va al YouTube. Ya, entonces, hoy día nos corresponde la clase de introducción a funciones. Va a ser algo general solamente porque es una introducción. Y además, el TEMPRE quitó mucha materia en relación a funciones este año. De hecho, solamente tienen esta clase y otra que es de función raíz cuadrada, no, función cuadrática. Así que vamos a pasarlo como por encima. Porque el TEMPRE siempre sorprende, así que no me fío de él. En cuanto a los temarios, ya por eso tenemos que ver igual varios temitas y vamos a ver varios tipos de funciones por encima, pero las vamos a ver. Entonces, los objetivos para la clase de hoy es definir qué es una función, que ustedes conozcan los conceptos de dominio y recorrido y resolver funciones simples en función de X. ¿Alguno sabe qué es una función o tiene una idea de lo que es una función? No me importa que me dé la definición del libro, pero si saben cómo, para qué se usa o cómo se usa, si tienen alguna idea en relación a las funciones. Pueden escribir si no quieren hablar. ¿Ahí se me escucha? ¿Sí? Es que creo que era como un gráfico, no recuerdo muy bien, viene como de abajo hasta arriba, así como que sube, ¿no? ¿Sí? Era otro. Sí, Sí. algo así, no me acuerdo muy bien. Las funciones se pueden representar de forma gráfica. Hay distintos tipos de funciones, entonces hay distintos tipos de gráficas. Vamos a ver algunos ejemplos en la presentación. Kevin dice para hallar la relación entre dos cosas. Dijiste un concepto súper importante, Kevin. Relación. Y vamos a verlo. Bien. Representa el valor de la pendiente de una recta. Eso no es la función en sí, Camila, pero efectivamente la pendiente es una parte de la función que se define como con la letra M, lo vamos a ver más adelante, y se usa principalmente en la ecuación lineal, la ecuación afín, o sea, la función, perdón, lineal afín, y la función de la recta, para encontrar los ejes y X. Claro, Nicole, se grafica en el gráfico, X va horizontal y va vertical, y en función de X nosotros podemos encontrar Y. Muy bien a todos los chiquillos, si tienen idea de lo que es una función. Y una función se define como una relación, como dijo por ahí Kevin, entre el conjunto A y el conjunto B. O sea, relación entre dos conjuntos. Se escribe así, como f de x igual a y, donde y va a ser como el resultado de la función. Vamos a verlo más adelante con un dibujito. Entonces, el conjunto A vendría siendo el dominio. Tiene algunos otros nombres que están escritos en la guía, pero en general se le dice dominio. Y el conjunto B vendría siendo el recorrido. Entonces, una función es la relación entre un conjunto que se llama dominio y otro conjunto que se llama recorrido. Dentro del dominio va a estar la variable x o variable independiente. Y para el lado del recorrido va a estar la variable y o variable dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque y depende de x. Por ejemplo, o sea, vamos a verlo después, pero si x vale 1, por ejemplo, y va a valer 2. Si x vale 5, y va a valer 10. Entonces, dependiente porque depende del valor de x, cuánto va a valer y. Vamos a verlo. Entonces, oh rayos, me fallaron las animaciones. Bueno, ya, ahí. Tenemos el dominio, por un lado, que vendría siendo esta cajita de acá, y el recorrido. Para llegar desde el dominio al recorrido, tenemos que pasar por la función, que es esta que está escrita aquí. F de x es igual a 5x más 2. Así se escribe una función. Entonces, ¿qué significa esto? Que la variable independiente o x va a pasar por la fracción y se va a transformar en otro número. Y ese otro número va a formar parte del recorrido. ¿Cómo así? Aquí tenemos el 2. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer con este 2 va a ser meterlo dentro de la fracción, o sea, de la función.
Déjeme buscar un lapicito. ¿Ya? Entonces, este 2, que es parte de nuestro dominio, va a entrar a la fracción. Y el número reemplaza a la x. O sea, aquí nos dice que f de x es igual a 5x más 2. Si hacemos la forma numérica, vamos a tener que f de 2 es igual a 5 por 2 más 2. ¿Se fijan? El número que nosotros tenemos se pone en la parte de la x de la función. Entonces, función de 2 para esta función va a ser 10, ¿cierto? Más 2. Recuerden que siempre se empieza primero, paréntesis, después potencias, después multiplicación, división, suma, resta. Entonces aquí tenemos que multiplicar primero el 5 por 2, que nos da 10, y después le sumamos el 2, lo que nos va a dar 12. Entonces 12 va a estar en nuestro recorrido. ¿Se entiende la idea? Tenemos un dominio, una función que transforma ese dominio en un recorrido. Lo mismo, el 3. Lo reemplazamos ahí, ¿cierto? Vamos a hacerlo de otro color. Ya, genial que se entienda. Cualquier cosita me paran nomás. Ya, el 3. Es que esto iba a ir apareciendo de a poco, pero fallé en las animaciones. F de 3, ¿cómo me quedaría? 5 por 3 más ¿Ya? 2. 5 por 3 más 2, muy bien. 5 por 3 más 2. 5 por 3 es 15. Y 15 más 2, 17. Entonces, en nuestro dominio estaba 3, pero nuestro recorrido va a estar 17. Último número, con otro color, amarillo. 5. ¿Cómo quedaría? F de 5. Sería 5 por 5 más 2. Muy bien. Ahí lo dijeron los dos. Kevin y Elsa, ¿cierto? 5. Ah, Sí. ese es un más. Ya es un más gordo, pero es un más. 25 más 2, que es igual a 27. Entonces ya tenemos nuestro dominio, que es la parte que está aquí abajito. Nuestro dominio era 2, 3 y 5, pero nuestro recorrido, pasando por la función, va a ser 12, 17 y 27. O sea, la función me transforma esto. Y si yo lo llevo a un gráfico, las X van a ir en el eje horizontal. Entonces, cuando X vale 2, Y vale 12. Entonces, este es el eje Y, y aquí va 12. Entonces, aquí está el primer punto. Después, cuando X vale 3, Y vale 17. Ay, me faltó gráfico. Voy a hacer el 12 más bajito, para que nos quede el gráfico. Ya. El 12. Ahí. Ya 2 con el 12. El 3 va con el 17. Ahí. Y después tenemos el 5. Y el 27 arriba. Ahí. Ah, sí, buena idea. Es que tenía el chat ahí.
Ya, pero se entiende. La cosa es que cada X va con su Y. Y las X van en el eje horizontal, mientras que la Y van en el eje vertical. Y ya teniendo todos mis puntitos, podemos unirlos y nos va a quedar el gráfico de la función. Que sería así. Bueno, pasa por los puntos. Imaginen que pasa por puntos. Lo que pasa es que soy chueca. Pero eso. ¿Se entiende? Creo que ahí venían preguntas. Sí. ¿Preguntas? Yo por un momento me confundí, pensé como ya, imaginemos, ya llegamos al final del ejercicio, como el 10 más 2 es 12. Y yo pensé que iba a restarle, como a dividirle con el 2 porque como ahí, como al principio, como el Ah, f de 2 me ya. confundí, dije, no, y se deja ahí nomás la cosa. Sí, se deja ahí nomás, se transforma, pasa de un número al otro. Y así lo podemos ir graficando. Por aquí dicen que se entiende. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O seguimos? Sí, sí se entiende, yo creo que se llama. Seguimos. Ya, como les decía, distintas funciones tienen distintos gráficos. Rayos. No realicé las animaciones. Um, ahí sí. Ya. Entonces, esta parte es un poco complicada, pero viendo los dibujitos creo que la podemos entender mejor. Para cada X existe un solo Y, ¿ya? O sea, cuando X vale 2, el Y siempre va a ser 12, pasando por esa función, ¿ya? Siempre va a ser 12. El otro es lo mismo. Para un X siempre va a haber un solo Y, ¿ya? Pero lo que puede pasar es que más de un X den el mismo Y. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo les pongo esta función, que es una función con valor absoluto, ¿se acuerdan qué era el valor absoluto? Que cuando tenemos el valor absoluto se queda como positivo, ¿no? Se queda como positivo, ¿cierto? Porque el valor absoluto lo que me representa al final es la distancia entre ese número y el cero. Entonces, independiente de si el número es negativo o es positivo, la distancia va a ser igual. Y por eso queda siempre como un número positivo. Ese es como el argumento del valor absoluto. Entonces, si yo les digo que x vale 2 y lo meto en esta función, me queda valor absoluto de 2. Entonces, y va a ser 2. Y si yo les pongo que x vale menos 2, se me perdió la flecha, aquí está. X vale menos 2. Si yo lo meto al valor absoluto, me va a quedar 2. Entonces, es eso que les decía. Para un X siempre va a haber un solo Y, pero pueden haber distintos X que me den el mismo Y, dependiendo de la función. Lo vamos a ver un poquito mejor en los ejercicios, pero lo que quiero con lo que quiero que se queden es que para un X, un Y. Porque si yo les muestro estos gráficos, donde recuerden que les dije que la X es esta y la Y es esa, si yo veo, por ejemplo, esta, el gráfico 2, yo digo, ¿será o no será una función? Y reviso aquí. Cuando X vale 0, iba a valer, no sé, 20. Cuando X vale 5, iba a valer 22. Cuando X vale 40, iba a valer 10, por ejemplo. Entonces, cada X va a ir con su Y. Pero si yo veo un gráfico como el de la figura 1, esta X tiene dos valores, porque topa ahí y topa ahí. O sea, tendría 2i. Y si ustedes ven un gráfico así con 2i, significa que no es una función. Lo mismo pasa aquí. Aquí topa tres veces, miren. Una, dos, tres veces con la línea roja. Aquí igual. Una, dos.
Entonces, para que el gráfico sea una función, tiene que topar solo una vez con la y. ¿Se entiende? ¿O muy enredado? ¿No? Sí, se entiende. Si hay muchas y de x, depende de si hay tantas x, siempre va a haber un y para cada uno. Sí. Una X, Ahí. un Y. Entonces, todos los que tengan más, así como esta, como esta, como esta, no son una función. Hay un ejercicio de la guía que dice eso. Vamos a ir al tiro para que lo entiendan. ¿Se ve el PDF, cierto? ¿El cuadernillo? Sí, Que viene en la misma coordenada. X no puede haber más de un punto. No. Ya. Entonces, en relación a lo que les expliqué recién, ¿cuál de los siguientes diagramas es una función? Miren, un A nos da dos valores. O sea, un X nos da 2Y. ¿Es o no es una función? no, No porque tiene es. como dos y. No, ¿cierto? Acá. Un X nos da un Y. Un X nos da 2Y. ¿Es una función o no es una función? No, No es Tampoco. tampoco. Muy bien. 3X nos dan un Y. ¿Es una función o no es una función? sí, Sí, eso sí, ¿cierto? Por lo que les dije. Un X, un Y, pero si nos da una función como la de valor absoluto, como las que son raíces cuadradas o cúbicas, a veces puede que 3X sí nos den efectivamente el mismo Y. Y esta tampoco es porque la B también tiene dos flechas, así que no hay que ver. Eso, ese es el concepto. Entonces, ahora, cálculo de funciones. Hay ejercicios o personas que les dicen al recorrido imagen y al dominio preimagen. Son los mismos conceptos, solo es una forma distinta de llamarlos. Entonces, vamos a practicar un poquito. Para calcular las funciones o el recorrido o la imagen, tenemos esta función. F de x es igual a 2x menos 1. Si yo les digo f de menos 1, ¿cuál sería mi resultado? Mi y. Cuando x vale menos 1. Por ahí me dicen 2. 2. ¿Alguien más? ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? ¿Alguien menos está de 3, acuerdo? ¿no? ¿Ah? Menos 3. Menos 3. Sí. ¿Por qué? Lo que yo tengo que hacer, como les dije delante, es reemplazar esto en la x. Entonces, el 2 se deja igual. Ahí está. La x se reemplaza por menos 1. Ahí está. El menos 1 se mantiene. Entonces, 2 por menos 1 es menos 2. Y menos 2 menos 1, o sea, menos 2 menos 1 es menos 3. ¿Ya? Vamos con la otra. F de 3. ¿Cuánto sería? 5. 5. Ahí. Ahí está, 5. Muy bien. Por lo mismo, ¿cierto? El x lo reemplazamos por 3. 2 por 3, 6. Menos 1, 5. F de 1/3. Aquí se puso un poquito más difícil. ¿Alguien se la juega? Menos 1/3, dice que. Muy bien, Kevin. Entonces, vamos a recordar un poquito de fracciones y números, porque como decía mi profe de matemáticas, materia pasada no es materia olvidada. 2 por 1/3. Recuerden que es
Cuando multiplicamos fracciones es la parte de arriba por la parte de arriba y la parte de abajo por la de abajo. 2 por 1, 2. 2 tercios. Menos 1. Si tenemos una resta de fracciones hay que sacar el mínimo como múltiplo, que en este caso es 3. Ahí está, 3. Al 3, para llegar a 3 no le hacemos nada, así que el 2 tampoco le hacemos nada. Pero al 1, para llegar a 3, lo multiplicamos por 3. Entonces me quedaría como 3 partido en 3. Y 2 menos 3 es menos 1. Y se mantiene el denominador, ¿cierto? 1 tercio. Menos 1 tercio. ¿Dudas con eso de las fracciones? No. Ya. Entonces, lo último. También les pueden aparecer funciones con letras. En este caso les puse 2i. Y lo que tienen que hacer es lo mismo. Este 2i vendría siendo su x. Entonces, la reemplazan ahí. 2 por 2i menos 1. Recuerden que cuando trabajamos con letras, es el número por número, letra por letra. 2 por 2, 4, y por nada, porque no hay otra letra, mantengo el i. 4i menos 1. Y como esta es una pera y esta una manzana, no las podemos sumar ni restar. ¿Dudas? No. Ya. Dominio. Esto lo copié y lo pegué de la guía porque encontré que estaba bien explicado. El dominio de una función, que como vimos antes en la cajita, como de antes de meterla a la función, antes de transformarla, puede ser todos los números, algunos números, y eso depende del tipo de función. Por ejemplo, una función simple como esta, x más 5, el dominio son todos los reales, porque cualquier valor que yo meta nos va a entregar una imagen, o sea, una i o un recorrido. Pero, por ejemplo, si tenemos una función que tenga una fracción, ¿qué pasa cuando yo tengo una fracción y el denominador es 0? Por ejemplo, si yo tengo 5 partido en 0, ¿cuánto es 5 partido en 0? ¿No? ¿No saben? ¿No lo vieron el número? 0. No. Miren. Parece que no lo vieron, pero no importa, lo vamos a recordar. Lo vamos a pasar. Si yo tengo un número. Ay, no, no me gusta el rojo, no combina con el rosa. Que nos dijeron que no puede haber un denominador 0. Eso, ya. Entonces, si yo tengo 0 partido en 2, eso es igual a 0. Ahí dijeron no existe indefinido. Pero, si yo tengo 2 partido de 0, esta fracción se indefine. Ya no existe. Entonces, yo sé que esta parte de mi función no puede ser 0, porque si es 0 no va a existir, no funciona. Y por lo tanto, lo que yo hago es decir, ya, ¿qué número aquí me da 0? 4, ¿cierto? Porque 4 menos 4 me da 0. Entonces, ¿qué hago yo? Yo digo que mi dominio son todos los reales menos el 4. Porque si yo ocupo el 4, mi función se indefine. Entonces el 4 no me sirve. Y el 4 tengo que sacarlo de mi dominio. ¿Y eso cómo lo hago? Poniendo los reales menos el 4, que es el que no me sirve. Ahora, lo mismo pasa con una raíz cuadrada. Las raíces cuadradas no pueden ser negativas, ¿cierto? Entonces, si esto que tengo aquí adentro tiene que ser mayor o igual a 0. Y para saber qué número hace que mi función sea indefinida, o que no exista, que sea de los números imaginarios, no de los reales, yo tengo que resolver esto, ¿ya? Porque yo sé que lo que hay adentro de mi raíz cuadrada tiene que ser mayor o igual a 0.
Vamos a resolver la inecuación. Esta clase se la hice yo, así que no me falla. ¿Cuál es el primer paso para resolver una inecuación? Eran 3 pasos, como a grandes rasgos. Después esto es un monito. Era despejar la X. Sí, hay que despejar la X. Pero ¿qué es lo que hacemos primero para poder despejar? Ponemos la X de un lado y los números de otro. Muy bien. Entonces, la X queda donde está positiva. Y el 2 que nos está estorbando pasa hacia el otro lado y pasa negativo. Ahora, ¿qué hago con ese 5 que me estorba ahí? La paso al otro lado. Sí, la paso al otro lado y la paso dividiendo. X es mayor o igual a menos 2 partido en 5. Entonces, ¿cuál sería mi dominio? Dice que nuestra X tiene que ser mayor o igual a menos 2/5. Entonces, mi dominio sería cerrado, ¿cierto? Porque es mayor o igual. Menos 2/5 a más infinito. ¿El corchete va abierto o cerrado al lado del infinito? Abierto. 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 Ese es mi dominio en esta función. Ahora, cuando ya sacamos el dominio, tenemos que sacar el recorrido. El recorrido son todas las posibles soluciones de una función. También se puede hacer en 2 pasos. El primer paso es despejar la X. Al despejar la X, yo estoy sacando algo que se llama función identidad. Por si alguna vez la escuchan, la función identidad, debería haberlo anotado en el PPT. Identidad. Y ahí quedó como decente. Ya. La función identidad se saca despejando la X. Porque ustedes se acuerdan que f de X es igual a y, ¿cierto? F de X es igual a y, lo dijimos al principio. Entonces nosotros despejamos esto como si fuese una ecuación. ¿Cómo? Este es mi f de X y yo lo igualo a y, aquí. Y lo que hago es despejar X. ¿Cómo se despeja la X? Como una ecuación normal. Esto está dividiendo. Así que lo paso hacia el otro lado multiplicando. Y por X y X. Y por menos 4, menos 4y. Después, juntamos la X, la tiré para allá, ¿cierto? Aquí se saltó un paso en la guía, pero lo que hizo fue tirar esta 3x para acá y luego factorizarlo por x. Se lo voy a anotar aquí, para que no se confunda. Ya me queda x y menos 3x igual a 4y positivo más 2. O sea, lo que hicieron en el ejemplo de la guía es juntar las x a un lado y las otras cosas al otro lado. O sea, lo que siempre se hace al resolver una ecuación. Podemos factorizar por x, porque x es un factor común, porque está aquí y está aquí. X es factor común de y y es factor común de menos 3. ¿Ya? ¿Se entiende por qué el factor común? Como para llegar al número de arriba. Sí, muy bien. X por y, x menos 3, menos 3. Igual a 4y más 2. Eso es lo que ya notaron ahí. Y este, si está multiplicando, pasa hacia el otro lado dividiendo. Y lo que me queda finalmente es esto de aquí.
X es igual a eso. Entonces, eso vendría siendo mi función identidad. Y esto me va a dar el recorrido. ¿Cómo? Lo mismo que para sacar, ahí debería ser el dominio. O sea, todas las y a un solo lado. Todas las X a un lado y todas las otras cosas al otro lado. Porque si te fijas aquí, igual hay una Y, pero está con una X. Así que manda el lado de las X. Aquí debería decir dominio. Lo voy a arreglar al tiro para no subirles el PPT mal. Perdón, cosas que pasan. Ya, entonces, ¿a qué me refiero con lo mismo que para el dominio? Me refiero a que, ya, aquí, no puede ser 0, ¿cierto? Lo mismo pasa aquí. ¿Qué número me indefine mi función? En otras palabras, hace 0 el denominador. 3. Muy bien, Kevin. Entonces, ¿cuál sería el recorrido de mi función? Si el 3 no me sirve. Todos los números menores a 3. Todos los reales menos el 3. Y ahí está mi recorrido. Entonces, para el dominio, ustedes calculan qué cosa indefine mi función. A veces no indefine nada y es simplemente todos los reales. Y para el recorrido tienen que primero sacar la función identidad, que es despejando la X al igualar la Y, y después sacan el recorrido en base a qué me indefine o no me indefine la función. ¿Se entiende? Sí, gracias. La parte final, el resumen. Ya. Para sacar el dominio, o sea, mi primera cajita, lo que tengo que hacer es ver si cualquier número me sirve, como en este caso, y ahí mi dominio son todos los reales, o si hay algún número que me indefina la función, o sea, que en una fracción el denominador sea 0, que en una raíz sea negativo, en una raíz cuadrada, o no se me ocurre ningún otro ejemplo, pero en esos dos ejemplos, con eso yo puedo sacar mi dominio. ¿Ya? En este caso todos los reales, en este caso todos los reales menos el 4 que no me sirve. En este caso, desde el 2/5 hacia los positivos, porque aquí sacamos nuestro cálculo, que la X nos da mayor a eso, entonces desde eso hacia todos los números mayores. Y así saco el dominio. El recorrido es muy similar, pero antes de ver qué número me sirve y qué número no me sirve, tengo que sacar la función identidad, que como les explicaba es hacer esto, poner nuestra función e igualarla a y. Entonces tenemos esto, que es la función igualada a y, y despejamos x como si fuese una ecuación cualquiera. Entonces al final nos va a dar que x es igual a algo. Y en base a ese algo, sacamos nuestro recorrido. ¿Sí? ¿Me enredé mucho? ¿Seguro? Ya. Vamos a verlo en ejercicios igual. Ya. Las funciones se pueden graficar. Como les dije, hay distintos tipos de funciones. Hay funciones cuadradas, hay funciones cúbicas, hay funciones con... ¿cómo se llama esto? Bueno, hay distintos dibujitos de funciones. Gráficos, en lenguaje bonito. Las más, no sé si las más importantes, pero algunas de las que son más comunes son las funciones afín. ¿Ya vieron ecuación de la recta?
Que no me acuerdo si lo pasamos en álgebra o lo pasamos en geometría. ¿No? ¿Sí? Ya voy a asumir que no. Ya, no lo han visto todavía. Lo van a ver en geometría. La ecuación de la recta es esta. Y es igual a m de x más n, o m de x más b, donde m es la pendiente y b es el intercepto. No se preocupen por los conceptos todavía. Hay una clase dedicada a ecuación de la recta. A ecuación de la recta. Una función afín es la que va como esta línea, que es como derechita, ¿ya? Tiene una pendiente, así. Esta de aquí. Si ustedes tiran dos líneas, se forma un ángulo en 90. Y ese ángulo es una pendiente. Aquí también. Hay una pendiente, aquí una pendiente. Hay una fórmula para sacar pendientes, que se puede sacar de, no, de una forma. Sí, de una forma con fórmula, y después hay otra fórmula como para sacar la ecuación completa, pero eso no es importante ahora. La función afín tiene la característica de tener una pendiente y de tener un intercepto. Es decir, así, una línea como recta, oblicua. La función lineal es muy parecida. Y la única diferencia es que la lineal siempre pasa por el 0, 0. Ahí está el punto 0,0. X vale 0, Y vale 0. Entonces, esta no tiene un intercepto, porque el intercepto es el número donde X topa ahí. ¿Ya? Aquí, aquí, perdón, donde Y topa X. Aquí, aquí. ¿Ya? Cuando se topa al Y, que es la línea como vertical, ¿sí? La línea vertical es Y, y cuando lo topan, ese es el intercepto. La lineal no tiene intercepto porque lo topa aquí en el 0, 0, como justita. Después van a ver eso en más profundidad, así que no se preocupen. Pero es para que sepan que existen distintos tipos de funciones que se grafican diferentes y que tienen fórmulas diferentes. Y esta última aquí es la función constante. La función constante no tiene X. ¿Ven? Entonces da lo mismo que número, meto yo a la función, siempre me va a dar el mismo resultado. Y por eso la función es constante y tiene esta línea que es horizontal y hacia allá. Por ejemplo, aquí, función de 2. Cuando X vale 3, cuando X vale 3, Y vale 2. Cuando X vale 5, Y vale 2. Cuando X vale menos 4, Y vale 2. ¿Ya? Constante, siempre va a ser la misma, la función más fácil de la vida. Eso. Entonces, resumiendo. ¿Me podría repetir otra vez la función afín? La afín, ya. Sí, la primera. Es la función que va así, con esa línea. ¿Ya? Entonces, miren, yo tengo un plano. La función afín pasa así por ese plano. Puede ir para allá o puede ir para acá. Cuando va para allá es creciente, como que va creciendo a medida que avanza. Y cuando pasa al revés, es decreciente, porque va decreciendo a medida que avanza. Esa es la función afín, toda la que pase como así, hacia allá o hacia acá, pero que sea una línea oblicua y no pase por el cero. Eso la hace afín. Y va a tener estas características. Va a tener una pendiente, que es esa de ahí, y va a tener un intercepto, que es donde topa al eje Y. Tiene una fórmula, que es esta, y hay una forma de sacar cuánto vale M, cuánto vale B, etc., que la van a ver en una clase más adelante. Pero el concepto con el que quiero que se queden es que la función afín es una línea que va atravesando el plano y que es constante. Porque, por ejemplo, la función cuadrática, que es como x cuadrado, por ejemplo, x cuadrado menos 2, esa es una función cuadrática, porque tiene un cuadrado. Y esa se dibuja así, como una U.
Entonces, esa no es una función afín. Otras funciones que son como, no sé, así, tampoco son una función afín, porque la afín siempre va a ir con la línea derechita y constante para allá. Entonces, es una línea que es derechita. Entonces, la pendiente, que es este ángulo de aquí, va a ser siempre el mismo. Es una función no constante, pero una función que no cambia la relación. ¿Se entendió un poquito mejor? Sí, gracias. Ya. Entonces, resumen, una función tiene dominio y tiene recorrido. Hay distintos tipos de funciones y cada función tiene su propio gráfico. No pueden haber dos valores para y con el mismo x, pero sí dos valores iguales de y para distintos x. En los gráficos la línea horizontal es x y la vertical es y. Y en la ecuación de la recta es esta, que es la de la función afín. M es la pendiente y B es el intercepto. ¿Dudas? Ay, no apareció el cosito de dudas. ¿Dudas? No. Profe, ¿puede dejarlo un momento para copiar? Sí, no hay problema. Bueno, eso es lo que tenía como de materia. Lo de menos... ¿Cómo, Kevin? No entendí. Una X... Ah, ya. Voy a dibujarlo. Creo que dibujaba más fácil. Dominio. X. Recorrido. Y. Una X. Una Y. Pero una J me puede dar la misma Y. Lo que no puede pasar es que este mismo valor me dé, por ejemplo, 8 y me dé 2 al mismo tiempo. Eso no es una función. Esto sí es una función. Voy a ponerle números para que sea más fácil. Vamos a ver si borro mi flecha, ya no importa. Ya, 3 y 5. En alguna función pueden darme los dos. 7. Y ya. ¿Se entendió un poquito mejor que a mí? Ya, para acá. Me voy a ir haciendo los ejercicios igual. Break. Son las 6:49 a las 7. Hasta las 7. ¿Les parece? Esta es la, no sé. Es la primera del cuadernillo de funciones. Dime, Gustavo. A ver, espérate. Espérame que voy a responder el número 10. Es la 12. A y también le pertenece un solo X. No, eso no, Gustavo. A y, como ves en este dibujito, puede pertenecerle más de un X. Pero a X, solo un Y. Esa es la diferencia. Ya, ¿qué canción quieren escuchar? ¿No hay más dudas? Bueno, si les da alguna duda en el recreo, me avisan. Ya, genial.
Me delata el historial que estuve buscando funciones. Ay, cierto, gracias. Que si no me bajan el video por copyright. Pues, ¿ya descansaron? ¿A qué hora participen? Ya. Entonces, sea esta función igual a 3x. Entonces, esta expresión de aquí, ¿cuánto es? Hay que ir haciéndola paso por paso, ¿ya? Me dicen que 2, la voy a anotar aquí más tarde. 2 por función de 1 por función de 2. Ya, vamos a hacer la parte de arriba primero. 2. ¿Cuánto sería la función de 1? ¿Alguna idea? 3 por 1. 3 por 1, O sea, muy bien. 3 por 1. 3 por f de 2. ¿Cuánto es f de 2? ¿La entendiste, Kevin? Mira, el ejercicio nos pregunta por esto, ¿cierto? 2 por f de 1. F de x es 3x. Entonces, f de 1 es 3 por 1. El número que me están pidiendo se reemplaza en la x. ¿Sí? Por eso este me quedaría 3 por 1. Y este que es función de 2 me quedaría 3 por 2. Entonces esto me queda 2 por 3 por 6. Y eso es 2 por 3, 6 por 6, 36. Ahí. Ahora la parte de abajo. F de 1 más F de 2. F de 1, 3 por 1, ¿cierto? Más F de 2, 3 por 2. Tres más 6. Nueve, ¿cierto? Ya. 36 partido en 9, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hicimos la parte de arriba en morado aquí y la parte de abajo en naranjo. Y 36 partido en 9 es 4. Muy bien. ¿Dudas con este ejercicio o seguimos? Seguimos. Seguimos. Este es el mismo fundamento, pero es un poco más largo porque nos da algunas condiciones. Porque nos dice que si la x es mayor que 3, hay que usar esta función. Si x está entre menos 2 y 3, hay que usar esta función. Y si x es menor que menos 2, hay que usar esta función. Entonces, es falso que f de 1, no, f de 1 f de 1
¿Qué función vamos a usar para f de 1? Vamos a usar esta. Vamos a usar esta. O vamos a usar esta. ¿Cuál usamos? Morada. Morada, ¿cierto? Porque el 1 está entre menos 2 y 3. Entonces usamos morada, o sea, esta. F de 1 es igual a 1 elevado a 2. Y eso es 1. Entonces, Ay, profe, no 1. entendí. Mira, en este ejercicio te dan algunas condiciones. Te dicen que si tu x, o sea, el número que tú usas en tu función, es mayor a 3, vas a ocupar la función celeste. Si está entre menos 2 y 3, vas a ocupar la función morada. Y si es menor a menos 2, vas a ocupar la función verde. El 1, ¿en cuál de estos tres grupos estaría? Ah, entonces el morado, sí. El morado, ¿cierto? Y aquí me dice que f de x es x cuadrado. Entonces, si f de x es x cuadrado, f de 1 es 1 al cuadrado. ¿Se entiende ahí? Sí. Ya. Entonces, 1. Y ahora nos toca con la función de menos 1. También iría en la morada, ¿cierto? Porque menos 1 está entre menos 2 y 3. F de menos 1. Menos 1 al cuadrado. Y menos 1 al cuadrado es 1. Muy bien. Entonces 1 es igual a 1. Por lo tanto, esta alternativa está correcta. Ahora la 2. Tenemos f de 2. ¿Qué ecuación vamos a usar? ¿La morada, la celeste o la verde? Morada. La morada también. Entonces, f de 2 es igual a 2 al cuadrado. Y eso es 4. 4. 4. Lo mismo con el menos 2. El menos 2, ¿qué ecuación usamos? Morada. Morada. También. F de menos 2 es igual a menos 2 al cuadrado. Y eso es 4. 4. Entonces esta es verdadera, ¿cierto? Seguimos. F de 3. ¿Qué ecuación usamos? Morada. Morada. F de 3 es igual a 3 al cuadrado. Y eso es 9. 9. 9. Ahora la segunda parte. F de menos 3. ¿Qué ecuación usamos? Verde. Verde, ¿cierto? Porque es menor a menos 2. Recuerden que los números negativos es, entre comillas, al revés, porque está menos 3, después está menos 2, después está menos 1 y después es 0. Así que menos 3 es menor que menos 2. Menor que menos 2. Y por lo tanto tenemos que usar la verde. La verde nos dice que f de x es igual a x cuadrado más 1.
Entonces, f de 4, no, de menos 3. Es el número que nos están preguntando. Vendría siendo menos 3 al cuadrado más 1. ¿Cuánto es menos 3 al cuadrado? 9. 9 más 1. Y eso es 10. Entonces, 9, o sea, f de 3, no es igual a f de menos 3. Por lo tanto, esta sería la alternativa falsa. ¿Se entiende? Podemos hacer las otras alternativas si quieren. O seguimos otro ejercicio. Ustedes me dicen. Yo quiero que siga hasta el último. Ya. Seguimos, así practica. F de 4. No, cambié el color. F de 4. ¿Qué ecuación usamos? ¿La azul, la morada o la verde? La azul. La azul. La azul. Y la azul nos dice que F, debería anotarla en azul. No importa. F de X es igual a X cuadrado menos 1. X cuadrado menos 1. Entonces, F de 4 va a ser 4 al cuadrado menos 1. 4 al cuadrado es 16. 16 menos 1 es 15. Entonces, la primera parte de nuestra igualdad tenemos 15. 15 igual a F de menos 4. Menos 4. ¿Qué ecuación usamos? ¿La verde, la azul o la morada? Verde, muy bien. Verde. Verde. Ay, sí, verde. Sí. Entonces, F de menos 4 es igual a menos 4 al cuadrado más 1. Menos 4 al cuadrado es 16. 16 más 1 son 17. Entonces, es igual a 17 y esta parte está fuera de la función. Entonces, no hay que meterla a la función porque no tiene un f de algo. Así que esa parte queda así tal cual está. 15, 17 menos 2. 17 menos 2 es 15. ¡Pim! Correcto. Última. F de 5. ¿Qué ecuación usamos? ¿De qué color? La Azul. azul. Muy bien. Entonces, ¿cuál era el azul? Esta, que no hice azul. F de 5 es F de 5 igual 5 al cuadrado menos 1. 5 al cuadrado son 25. 25 menos 1, 24. Entonces, en nuestra primera parte vamos a tener 24 más 1, que es ese 1 que está ahí. O sea, vamos a tener 25. Y eso va a ser igual a f de menos 5. F de menos 5. ¿Qué ecuación usamos en menos 5? La verde. La verde, ¿cierto? Esta entonces. Que es f de menos 5 igual a x cuadrado, o sea, menos 5 al cuadrado, más 1.
5 al cuadrado es 25. Y 25 más 1, 26. Entonces nuestra igualdad sería 26 menos 1. Y 24 más 1 es igual a 26 menos 1. No, esa sería la falsa. ¿Cómo que no? No, 25. Ah, ¿verdad? Po? Todo más de 25. 25. Entonces la única que está incorrecta es la alternativa C. ¿Entiende más o menos cómo ir trabajando con las funciones? Es cosa de ir reemplazando las funciones numéricas y les va a dar el resultado. O recorrido, o imagen, o como quieran llamarlo. ¿Dudas? No, con el ejemplo que entendí ahí, sí. Me confundí en el último, pero fue porque para el más 1 leí menos 1, pero ahí está bien. Ya hicimos la 3. Vamos a la 4. Ya esta está más difícil. Ya. El dominio. ¿Cómo se sacaba el dominio? ¿Se acuerdan? ¿Y a En qué este caso sería igualarlo a 0, ¿no? Muy bien. ¿Por qué? Porque una raíz cuadrada no puede ser negativo. Entonces, si esta cosa que tengo aquí adentro de la raíz me da negativo, mi función se indefine, no sirve. Así que tenemos que buscar un dominio que excluya eso. ¿Cómo lo hacemos? Igualando a 0. 9 menos x cuadrado mayor o igual a 0. ¿Vieron la ecuación cuadrática? En álgebra. Que puede tener dos soluciones. Sí, profe, creo que sí lo vimos. Era donde sumados, restados daban uno y multiplicados otro. Sí, es una forma de sacarlo. Ya, entonces, una ecuación cuadrática significa que la x va a tener dos soluciones. Paso 1, dejar la x a un lado y el número al otro. Siempre tiramos la x al lado mayor. Entonces, x cuadrado es igual a 9. ¿Cómo saco ese cuadrado? Con una raíz. Porque recuerden que la potencia es como el opuesto a la raíz. Entonces, si yo tengo una raíz cuadrada y una potencia al cuadrado, esto se simplifica. Se va la raíz con el 2. Entonces, lo mismo pasa aquí. La raíz cuadrada de 9 es 3. Pero puede ser 3 y puede ser menos 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9. Y menos 3 por menos 3 también es 9. Por eso digo que la ecuación cuadrada puede tener dos soluciones. Estas dos soluciones son válidas. Ahora, lo que tienen que pensar. Si yo tengo 9 menos 4 al cuadrado, ¿cuánto me da eso? 9 menos Y ahí eso 8. me da No, 7. 7. Ya. Entonces, menos 7, ¿cierto? ¿Me sirve o no me sirve? No entiendo eso. Ya. El menos 7 dentro de una raíz, ¿existe o no existe? En los No. reales. No, ¿cierto? No Es puede un haber. número imaginario. Porque es una raíz negativa. Entonces, todo número que sea mayor que menos 3, como el menos 4, el menos 5, menos 6, menos 100, no me sirve. Por lo tanto, x
tiene que ser mayor o igual a menos 3. Por el otro lado. Si yo ya tengo el 3, ¿cierto? El 4, que es mayor, ¿me servirá o no me servirá? Si yo pongo 9 menos 4 al cuadrado, ¿cuánto me da eso? Sería 7. Menos 7 también, ¿ya? Entonces, tampoco me sirve. Por lo tanto, mi x tiene que ser menor a 3. Ya, que bien no está entendiendo. Es que es complicada esta parte. Vamos a empezar de nuevo. Estamos de acuerdo en que lo dentro de la raíz no puede ser negativo. Ese es nuestro primer concepto. Después despejamos esta inecuación igualando a 0. ¿De dónde sacó las 2x? Ahí está. Cuando uno está trabajando con una ecuación cuadrática, significa que x tiene dos soluciones. Si estás trabajando con una ecuación cúbica, significa que x tiene 3 soluciones. Y así infinitamente. Por eso cuando buscamos una x solita, tiene una solución. Ahora, si yo te digo que x es igual a la raíz de 9, la primera solución sería 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9. ¿Sí? 3 por 3 es 9. Y la segunda solución sería menos 3. ¿Por qué? Porque menos 3 por menos 3 también es 9. Entonces, ambos números me sirven. Hasta ahí. ¿Se entiende por qué me sirve el 3 y el menos 3 a la vez? Sí, con el ejemplo que dio sí. ¿Alguien más? Sí, sí se entiende. ¿Sí? ¿Seguros? Ya. Entonces, todo número que sea menor a 3 no me sirve, porque la raíz me va a quedar negativa, como lo experimentamos acá con el menos 4. Pero por otro lado, todo número que sea mayor a 3 tampoco me va a servir, porque la raíz también va a quedar negativa. Entonces esto me acorta mi rango y yo sé que solo puedo usar números que estén entre menos 3 y 3. Entonces en este caso, mi dominio va a ir desde menos 3 a 3. Cuando hay paréntesis es porque está abierto, ¿no? Y cuando está en corchete es porque está cerrado. Sí, el paréntesis es lo mismo que este cosito así, que el corchete cerrado. Ya siempre me confundía y decía, ¿por qué está el paréntesis? Ahí me di cuenta que era porque estaba abierto, ¿no? Sí, es porque está abierto. ¿Entienden más o menos? ¿De dónde había salido el menos 4? El menos 4 lo usé como ejemplo, para mostrarles que cualquier número que esté menor, aquí está el menos 3, cualquier número que esté hacia allá, me indefine la función. Y cualquier número que esté hacia acá, también me indefine la función. Así que puse el 4 de ejemplo, porque estaba como cercano al menos 3. Pero si tú pruebas con cualquier otro número, menos 5, menos 10, menos 100, también te va a dar una raíz negativa. Lo mismo si pruebas con cualquier número mayor a 3. Desde 3,1 para arriba. ¿Se entiende, Kevin? Ya, bacán.
Vamos entonces con otro ejercicio. Este está complicado, pero después lo hacen con calma y cualquier duda la pueden mandar por mail o por el grupo. Y hay un solucionario que hicieron los chiquillos que hicieron esta clase aquí, Pablos de Valparaíso. Y está todo el solucionario de todos los ejercicios de él. Así que ahí ustedes se pueden entretener. Se los voy a subir al Classroom con el PPT. Tipo, lo hicieron como un video, ¿no? Está en el canal de YouTube. No sé si habrán alcanzado a hacerlo en la clase. Creo que no. Pero sí, tienen toda la guía hecha como las soluciones, las resoluciones. Así que ustedes se pueden ir guiando. Ya. Hicimos la 4, vamos por la 5. Está más fácil. Ya. Ya. Les dan dos funciones. Voy a poner una rojita. Uy, qué chueca. Una rojita y una azul. Ya. Entonces tenemos que trabajar con muchas letras. Álgebra. F de X, o sea, esto, la rojita, vamos a anotarla. Le preguntan por cuál es verdadera, así que hay que hacerlo una por una, ¿ya? X cuadrado más X menos 2 más G de X más G de X, que es X más 2, y nos dice que eso es igual a X. Tenemos que comprobar si es igual o no a X. El X cuadrado, ¿puedo sumarlo o restarlo con algo? No, ¿cierto? No, porque no hay otro X cuadrado. No hay otro X cuadrado, ¿cierto? X, o sea, peras con peras, manzanas con manzanas. Entonces esto me va a dar X cuadrado. Y yo inmediatamente sé que esta es incorrecta, porque me dice que el resultado es X. Y si tiene un X cuadrado, el resultado no va a ser X. Pero hay que hacerla por temas pedagógicos. X más X. ¿Cuánto me da? 2X. 2X, muy bien. Y ahora, ¿qué hago con los dos? Se van, porque menos 2 más 2 es 0. ¿Eso es igual a X? No, no es igual a X. Entonces, esta es falsa, borrada. Alternativa B. Tenemos f de x, o sea, x cuadrado más x menos 2 menos g de x. Menos g de x. Por lo mismo vamos a ver qué vi. Que no me acuerdo. En verdad no la hice. ¿Para qué les voy a mentir? G de x es menos x. Ojo. Menos x. O sea, menos x más 2. Este menos me cambia el signo de ambos. Entonces esto me va a quedar como menos x menos 2. Y me dice que esto es igual a x. Entonces, x cuadrado. ¿Puedo hacer algo? Sí, que tenéis razón. Nada, ¿cierto? Está sola mi perita. Esta x con esta x se van, ¿cierto? Positivo, negativo, chao. Y el menos 2 con el menos 2, ¿cuánto es?
También se elimina. ¿Segura? No. Menos Se me 4, confunde. Ah, sí, sí, sí. ¿sí? Ya. Entonces esta no. No es igual. Descartada. Chao. La C. Tenemos f de x. Sea lo mismo, anotamos nuestra función completita. X cuadrado más x menos 2 por, acuérdense que cuando no hay ningún signo en medio es un por. Ah, este es largo. Por g de x, que es x más 2. X más 2. Y vamos a ver si nos da o no nos da x cuadrado más 2x menos 4. Ya. Multiplicación de paréntesis. Este por este. X cuadrado por x. X elevado a 3. Sí, muy bien. X cuadrado por 2. 2x. No, primero 2x. X por x. 2 Regla de potencia, sí. elevado a 2. Muy bien. ¿y esa dirección que dije? X por 2. 2x. 2x. Y nuestro último término, menos 2 por x. 2x. Menos 2 por 2. Menos 4, muy bien. Menos 4. No, pues porque Ahora, x elevado a 3. ¿Le puedo hacer algo? voy a No. poner selección. No, ya esta no es. Pero vamos a seguir haciendo. 2x más 2x menos 2x. ¿Cuánto es eso? 2x, muy bien. 2x. Ay, sí. Sí. 2x. X cuadrado, ¿le puedo hacer algo? Ahí no bajé el x y lo bajé. Y el menos 4 tampoco, ¿cierto? Y está muy parecida, pero se le olvidó el x elevado a 3, así que no puede ser. Chao. Última, que debe ser la correcta. O algo hicimos mal. Esas son las dos opciones. X cuadrado más x menos 2 partido en g de x, que es x más 2. Ay, hay que factorizar, ya. ¿Cómo se les ocurre que podemos factorizar esto? Considerando que es un trinomio. ¿Ven? Si no pueden olvidar la materia pasada. Yo sé que a la Fran le pasó los trinomios. Dos números que sumados me den 1 y multiplicados menos 2. Piensen, piensen, piensen. Dos números que sumados me den 1 y multiplicado menos 2. Tienen la pista abajo. 2. Ah, no, espera. Ay, yo soy mala. No. Ya, pero ¿no se les ocurre? Más 2, ahí está, así. Menos 1. ¿Ven que tenía la pista abajo? Es que miren, un tip. Cuando les dan ejercicios así y hay que factorizar,
tiene que aparecer el número de abajo porque es para que simplifiquemos. Entonces, tiene que aparecer este número arriba de alguna manera. Por eso sirve mirar el número de abajo. Más 2 y x menos 1. Y mire, si se fijan bien, el x más 2 nos lo daban aquí y el x menos 1 nos lo daban ahí en la respuesta. Entonces solo tienen que pensar eso y ahora ya podemos simplificarlo. El x más 2 se simplifica con el otro x menos 2 y nos va a quedar solamente x menos 1. O sea que esta alternativa sí es la correcta. ¿Dudas con eso? ¿Me lo podría explicar otra No, vez? en el grupo me dijeron ¿Qué que parte? ¿La factorización o la simplificación? no era El inicio de la B, que aquí estaba yo gritando. Ya, mira. Tenemos que ver alguna forma de poder simplificar esta expresión. ¿Ya? Si te fijas, esto es un trinomio. Si te acuerdas, el trinomio se escribe como A Sí, es como un x polinomio. cuadrado, sí, un polinomio, más b de x más c, ¿cierto? Entonces, esto es un trinomio. Y para resolver un trinomio, nosotros sabemos que dos números sumados nos tienen que dar el b, que en este caso sería 1. Porque cuando no hay nada acompañando a la x es que la está acompañando un 1. Y el c tiene que ser dos números multiplicados. Entonces, en este caso, 2 menos 1 me da 1, ¿cierto? Y 2 Sí, por menos 1 me da menos 2. ¿Sí? sí. Ya. Entonces, estos dos numeritos cumplen la regla del trinomio. O sea, que dos números sumados me den esto y dos números multiplicados me den esto de acá. Entonces, yo agarro mis números y los pongo en el paréntesis. Se escriben así. X más el primer número multiplicado por X más o menos, depende del número que tenga, del signo que tenga el número. En este caso es menos 1, así que me queda como x menos 1. ¿Sí? Sí, Ya. Una vez que yo ya tengo esto, como esto está multiplicando, puedo simplificar, porque este es igual a este. Entonces puedo llegar y eliminarlos. Se hacen 1. Y por lo tanto, el único número que me queda es el x menos 1, que es el mismo que me aparece aquí. Así que la D estaría correcta. ¿Se entiende un poco mejor? sí, un poco mejor, sí. Gracias. Tienen que hacerle guías de álgebra, porque hay un montón de estos ejercicios. Así que tienen que ir practicando, porque álgebra igual les va a ayudar mucho. Les va a ayudar en funciones y les va a ayudar en geometría. Así que tienen que repasarlo bien. ¿Ya? Bueno, eso era todo el 5. Era largo, pero se logró. Haga las 6. ¿Mm? Haga las 6, porfa. Allá vamos. La producción anual de cierto árbol frutal en función de su altura. O sea, mientras más alto es el árbol, más fruta da. Está dado por esta ecuación. Ya, estando P en kilos partido en planta y H en metros, eso da lo mismo. No estamos en física. Si el modelo es correcto, ¿qué altura en metros debe tener la planta para que produzca 37 kilos? Entonces tenemos que P es kilo. Producción son los kilos. Y eso es igual a 10 más 7,5 por H, que es la altura del árbol. Entonces, nos preguntan, ¿qué altura tiene que tener el árbol para que produzca 37 kilos? Entonces, lo que hacemos es, aquí donde dice kilos,
lo reemplazamos por 37, que es lo que estamos buscando. Y el otro lo mantenemos. 10 más 7,5 por altura. Lo que estamos buscando es la altura, o sea, la h sería nuestra incógnita. Y si la h es nuestra incógnita, hay que dejarla solita. ¿Qué nos está estorbando? El 10. Lo pasamos para el otro lado. 37 menos 10 igual a 7,5 por altura. 37 menos 10 es 27. Los decimales siempre son hostiles para trabajarlos. Así que lo mejor es transformar la fracción. ¿Cómo me quedaría la fracción? ¿75? 75 partido Muy en... bien. En 10. Sí, Sí, es que justo respondieron por el chat. Perdón, te interrumpí. Ya, ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Yo sé que sabe. Pasar el 10. Multiplicando, muy bien. Como es una fracción, y para no alargar tanto el ejercicio, puedo pasar al tiro la fracción completa y se da vuelta. Entonces me quedaría 27 por 10 partido en 75. Y eso es igual a la altura. ¿Y eso que alguien lo calcule? No. Pero si esto es fácil, solo tienen que ir ordenaditos. ¿Por qué se da vuelta? Ah, ya mira, qué bien. El 75 está multiplicando a la h, ¿cierto? Entonces, al pasar al otro lado, pasa dividiendo. Por eso lo tiro hacia abajo. Y el 10, que tú mismo habías dicho, va a pasar multiplicando. Entonces, en vez de pasar primero el 10 multiplicando y después el 75 dividiendo, lo pasé al tiro los dos y los di vuelta. El 10 queda arriba y el 75 queda abajo. ¿Se entiende, Kevin? ¿Sí? Ya, parece que sí. ¿Y eso? ¿Ha dado 200? da la Sí. C. Ya lo voy a sacar. No sean como yo, no usen calculadora. Para hacerlo más rápido. Das 3,6. ¿Está la alternativa? Sí. Listo. Está más fácil. ¿Ven? Ya nos queda poquito tiempo. O sea, ¿dudas de este primero? No, es que al leer el problema uno piensa que es difícil porque no sabe cómo... Yo tengo el problema de ya no saber ordenar los problemas. Aunque uno se confunde. Pero usted lo escribió al tiro y cuando ya lo escribió uno ya sabía lo que se tenía que hacer. Ya. ¿Tienen algún ejercicio en especial que quieran revisar? Porque yo creo que nos alcanza para un ejercicio más. Ya vamos a hacer el 8, 8. 8. Eso. que es de gráfico. Ya. Ya. ¿Cuál es la recta que pasa por el punto P de 3,4? Vamos a dibujar nuestra... Y así pasa una hora y no avanzamos nada. ¿Avanzamos mucho? No, me refería a que cuando uno se queda pegado con un ejercicio, se queda ahí esperando para ver cómo se hace y pasa harto rato. Y uno no sabe Es cómo verdad. se queda pegado literal. Tienen que saltárselos nomás.
Y después vuelven a pensar cómo se hace. Ya. Pasa por el punto P3.4. Y es paralela al eje X. Paralela al eje X. Este es el eje X. Y paralelo significa que nunca se topa ahí. Paralelo, pues así. Una así, paralelo. Una así, paralelo. Una así, paralelo. Derechas. Entonces, es paralela al eje X y pasa por el punto 4. O sea, la única opción es que pase así. Y si una función pasaba así, ¿qué función era? Le mostré una foto del gráfico. Como profe se me cortó un poco el audio. ¿Qué función es si al graficarla va paralelo al eje X, así como la dibujé? ¿Qué tipo de funciones? Sí. No, Fabiana, no es lineal. Vamos a volver al PPT para que lo vea. Constante, ¿no? La función constante, sí. Ahí está, ¿ven? Paralela al eje. Sí. Constante, constante, constante. ¿Y qué número va a ser? ¿Por el que pasa? Pues, porque miren, aquí pasa por el -3, entonces es función -3. Y pasa por el 2, es función 2. Y por lo tanto, si pasa por el 4, es función 4. X igual a 4 o Y igual a 4. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Justifique. Ah, no. Y, ¿cierto? ¿Y por qué Y? Porque las funciones son f de x igual a Y. Por eso. Y sí, porque intercepta al eje Y. Ahí. Eso es todo. En esa coordenada. Muy bien, qué bien. Ya, a ver, ese es de gráfico. Para que interpreten un gráfico, el 14. Es muy fácil, en verdad. Ya. G de -4. Tienen que buscar cuando X vale -4, X, -2, -1, -2, -3, como aquí. Cuando X vale -4, ¿cuánto vale Y? 2, Dos. -4. 2, ¿cierto? Ah, sí. Entonces, El Y. ¿Mm? No, que era el eje Y, yo estaba leyendo los dos. Es el Y. G de 0. Recuerden, G de X igual Y. Entonces, a mí me dan el G de X, yo busco el Y. G de 0, cuando X vale 0, ahí. ¿Cuánto vale Y? Ahí está X0, ¿dónde intercepta ahí? Ahí, -1. El -1. Sí, porque Dice X0 está aquí. que hay 2. ¿Mm? Ah, ya. No, me había confundido con Es que está X el... -1. Este es Y Sí. -1. ¿Ya? Entonces, más -1. Más G de 4. A ponerle zoom. Ahí. G de 4. Ay, sí. Que los números se ven muy chicos. Cuando X vale 4, ¿cuánto vale Y? 1. 1. Entonces, 2 menos 1 más 1 es 2.
¿Ven que el arte gráfico es fácil? Solo hay que seguir las líneas y les da el tiro. ¿Dudas? No, no. Uy, no es fácil, sí. ¿Cierto? Sí, es que Eso uno es- lo ve así de fuera y es difícil. Eso es todo, niños. No sé si tienen alguna duda. No, creo que no. ¿No? ¿Nadie? Ya, les voy a subir el PPT y la guía a la aula. Les voy a borrar esto para que, o no se lo borro, no sé qué prefieren. Les borro todos los rayones A que mí hice, me gusta cuando está rayado. ¿sí? Porque ahí como, sí, es como son como notas pequeñas. Bueno, se lo subo rayado. Informaciones generales. Si no hicieron el control de álgebra, tienen que hacerlo de aquí al viernes. El link está abierto, pero sean honestos. Desde que entran tienen 1 hora para hacerlo. Se puede dejar con temporizador, pero no lo hice porque confío en ustedes, ¿ya? Así que no se engañen a ustedes mismos. Cualquier duda, cualquier cosa pueden hacer al correo de Mate. Lo tienen, ¿cierto? Es mate.santiago, lo voy a anotar. aprobé.santiago@gmail.com. Eso. Ah, o sea, cuando estábamos haciendo lo que hicimos el control, nosotros estábamos dando el conteo, porque yo cuando lo hacía estaba tomando 11, me demoré caleta. Sí, porque se supone que tienen 1 hora para hacerlo, porque en la PSU tienen 2 minutos por pregunta. Entonces nosotros los controles lo hacemos con 2 minutos por pregunta, para que se acostumbren a hacerlo en el tiempo que corresponde. Ah, ya. La ¿Ya? próxima yo voy a tener Sí, en mente eso. ok. Es que en general lo hacen a la hora de clases, pero como estaban perdidos con álgebra, quisimos que repasaran más, en vez de hacerles el control al tiro. Eso, pues, no sé si tienen alguna otra duda, comentario, algo. Conclusión para determinar imagen y preimagen es el mismo proceso. Sí, Gustavo, la preimagen es el dominio y la imagen es el recorrido. Y claro, debes despejar. Depende de la función, porque hay funciones muy simples, como x más 5, donde tu dominio van a ser todos los reales y tu recorrido también van a ser todos los reales. De nada. Ah, y en la encuesta docente. Creo que ya tengo las dos, pero mejor la asistencia la pasamos con el Zoom. Así que no se preocupen. Les voy a mandar el link de la encuesta docente. Esta es mi última encuesta docente, después no tienen que evaluarme más, así que no se preocupen. Profe, si yo llegué un poco tarde, quede presente. Sí, el registro de Zoom nos da a todos los que entraron y nos da a la hora que entraron. Así que, dato, no sirve que entren a las 6 y salgan a las 6:05 porque el Zoom lo arroja. ¿Ya? Eso. Muchas gracias, profe, por todo. De nada. Que tengan una... Ay, profe, ¿cómo se llama? Ay, siempre se me olvidan los nombres. Chao, Cata, profe, gracias. Catalina. Ponle profe Cata, sí, soy la única Cata que hay. Así que da lo mismo el apellido. No Cuídense. importa si no le pongo el apellido. Que Chao, estén bien. profe, cuídese. Chao. Igual Chao, ustedes. profe, cuídese Chao. mucho. Muchas gracias por su Gracias. tiempo. De nada.